Tu punto de vista del plan de salvamento y de la inyección de recursos a Pemex. Sí, termino con esta parte de Pemex. Entonces, está esta operación de canje de bonos, donde se va a mejorar sustancialmente el perfil de vencimientos de la deuda de Pemex y hará que sea menos necesario que el gobierno le tenga que volver a inyectar recursos por pronto para el año entrante. Pero adicionalmente está anunciando otras medidas muy, muy, muy importantes. Una, se plantea un nuevo plan de negocios. Segundo, se plantea una reestructura corporativa. Por ejemplo, pues el que era el director financiero de Pemex, pues ya anunciaron que lo cambiaron y ahora esta persona que se llama Alberto Velázquez va a dirigir una entidad de comercio interior. No está lejos que el día de mañana veas que en los estacionamientos de los Walmarts vendan petróleo de Pemex, ¿no? Que sean ¿Petróleo o como gasolina? pequeñas estaciones de gasolina. Ah, gasolina, sí, incluso ya se las autorizaron, ¿no? Un ejemplo que doy, ¿no? Bueno, pues quien va a hacer esa función de comercialización adentro del país va a ser esta entidad dirigida por Alberto Velázquez, anterior director financiero de Pemex. Entonces se va a nombrar un nuevo director de finanzas. ¿Quién va a poner ese director de finanzas? Rogelio Ramírez de la O. El secretario de Hacienda, claro. Así es. Va a tener los pelos de la burra y poder pues hacer una mejor gestión de la deuda de Pemex. Pero también habla de que se tiene que preparar a Pemex para los retos del futuro. No dudo que el día de mañana nos asombremos de ver un plan de Pemex y habrá que tener otro de CFE, programa de largo plazo, net cero, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, fíjate que la empresa árabe de petróleo, Aramco, la más grande del mundo, pues ya presentó su plan net cero para el 2060. Las otras petroleras grandes del mundo como British Petroleum, Shell, la que quieras, todas ya han presentado sus planes net cero para el 2050, por ejemplo. ¿Y qué quiere decir eso? Que van a hacer un esfuerzo para reducir las emisiones de gas o compensarlas con otras acciones de energías renovables que impliquen pues, menos creación de gases de efecto invernadero y que la emisión neta que hagan estas empresas en aquellos años sea cero, ¿no? Negativo contra positivo. Es que si no lo hacen, tanto Pemex como CFE, en unos cuantos años no va a haber quien les quiera prestar un solo dólar. Y va a ser un verdadero problemón. ¿Por qué? Pues porque estoy hablando de que Pemex debe hoy 113 mil millones de dólares. Claro. Y CFE tiene una cantidad también importante de deuda emitida, ¿no? Y pues es una moda en el mundo. Los inversionistas no van a tomar ni un solo papel que no sea de un emisor totalmente Verde. ESG. Sí. ESG, ¿no? Ecológico, impacto social y gobernanza. Bien, oye, rápido, ¿cómo interpretas la caída del indicador de inversión Inversión fija fija bruta? bruta? Perdón. Sí, es que ya veníamos viendo julio y agosto con ligeros crecimientos en la inversión, que yo los atribuyo a muchos proyectos que hay con enfoque a exportación. Sí. Pero otra vez estamos viendo menos 1.6 en septiembre. Muy buena recopilación de datos la que haces, Eduardo, donde dices pues hay 20 meses de caída de los 29 meses que hay en este gobierno, de caída en la inversión, y entonces ya representa el periodo más largo de la historia de contracción de la inversión. Bueno, pues la inversión es el motor más importante de cualquier economía. En México nos apoyamos también del TEMEC y nuestra economía exportadora, ¿no? Si la economía de Estados Unidos crece, pues México se puede agarrar de ahí y tener cierto crecimiento.
Pero si no hay inversión, no hay crecimiento y menos desarrollo. Hay más bien retroceso y va a haber más pobreza extrema. Y eso es lo que estamos viendo como resultado de la crisis de confianza que vive el país y que pues, está haciendo que por lo menos los líderes empresariales, el señor Antonio del Valle Perochena, quien es el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, pues alce la voz y diga, necesitamos condiciones para inversión, Estado de Derecho, ya con eso, Ya con eso. ¿no? Bueno, Que el gobierno y el poder legislativo y el poder judicial, los tres poderes, sí. respeten el Estado de Derecho, con eso. Pues fíjate que, bueno, ese es un asunto que se relaciona también con la necesidad de crecer y la necesidad de desarrollarnos, que no es lo mismo. Y vamos a hablar después de una pausa con el secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz Marcelo, quien ya está en la sala, ya lo puedes ver ahí, con quien vamos a platicar este asunto de cómo termina el año en el asunto de México en la pobreza después de la pandemia. El reto de la distribución, porque una cosa es la pobreza y otra es la distribución del ingreso. Y bueno, platicaremos algunas reflexiones ahora que estamos por terminar el año. Por lo pronto, te agradezco de manera muy especial que estés con nosotros, Al Ernesto. contrario, gracias a ustedes, que tengan buen día.